parte de arriba. Fíjense, aquí el fuste es muy grande y aquí es un poco más pequeño, entonces la parte de arriba se va desarrollando el fuste muy rápidamente y en la parte de abajo también se desarrolla el fuste, pero tarda más en desarrollarse, ¿ok? Entonces, esta es la forma que tiene de trabajar un pilote a cargas de trabajo, ¿ya? No es a la carga de falla del suelo, sino son cargas de trabajo. Esto es lo que siente el pilote todos los días de su vida, ¿no es cierto? A veces tiene más carga Q sub 1, a veces tiene menos carga Q sub 0 y a veces tiene muchísima carga que va a ser Q sub 2. Todas ellas son menores que la capacidad de carga admisible del suelo, del pilote, esa resistencia última que hemos calculado en el fuste y en la punta. ¿Ok? Y ahora estamos viendo cómo se transmite al hormigón. Pues a qué cargas va a resistir el hormigón. Ahora, si queremos ver la relación más o menos entre Q sub 0 y Q sub B, en pocas palabras, ¿cuánto de Q sub 0 le va a la punta? ¿Cuánto de esta carga de arriba Q sub 0 se transmite a la punta? Entonces podemos hacer este gráfico. Q sub B es la resistencia en la punta. Q sub 0 es la carga en la cabeza. Entonces, ¿cuánto es la carga a la cabeza y cuánto le transmite a la punta? Entonces, uno diría, esta relación va a ser lineal. Siempre un cierto porcentaje de la carga de la cabeza, un cierto porcentaje tendría que ir a la punta. Y la verdad es que no. La verdad es que en la realidad esta transmisión se da de esta manera. ¿Qué significa? Significa que a un principio la carga Q sub 0, que es la carga que está en la cabeza, se transmite muy poco a la punta, casi nada, casi todo se va a ir al fuste. Y después recién, fíjese, después cuando esta carga Q sub 0 es más grande, recién empieza a transmitir un poco a la punta. Y en las cargas ya más grandes, entonces recién empieza a transmitirse cada vez más a la punta. Si fuese lineal, para una cierta carga Q sub 0 aquí, tendríamos que venir a la línea punteada y encontrar Q sub B. Pero no es este valor, es mucho menos. Entonces, en las edades tempranas, cuando las cargas Q sub 0 son pequeñas, la transmisión a la punta es pequeña. Casi todo se queda en el fuste. Imagínense qué tal si usted le pone este pilote, digamos que resiste 60 toneladas, y usted le pone una toneladita. Esa toneladita va a ir y se va a morir por acá, el fuste va a aguantar todo y no le va a llegar nada a la punta, ¿no es cierto? Entonces, visto de otra manera, ¿cómo se desarrolla esta transferencia de carga Q sub S? O sea, ¿cómo se transmite esta carga Q sub 0 al fuste? A medida que el pilote se va deformando respecto al suelo. ¿Ok? Pocas palabras, ¿qué parecería con con esta resistencia al fuste aquí arribita? ¿Sí? ¿Qué tal si tenemos esta línea rojita de acá y decimos cuánto va a ser la resistencia al fuste aquí, hasta en estos primeros metros? Y esta figura ya la hemos visto cuando hemos visto la prueba de carga, ¿no? Hemos dicho cuando vamos aumentando la carga de la carga Q sub 0, vamos a dibujar la prueba de carga. No hemos dicho, para hacer cuando tenemos ustedes ya tenían una tarea de esto, cuando tenían un pilote que está sometido a una carga Q y medimos cuánto va a ser su deformación delta, ¿no es cierto? Habíamos dicho, a medida que vamos aumentando la carga, delta va a ir incrementando y después hacíamos lo que era la teoría de Davison y encontrábamos cuánto era el valor de Q sub 1, ¿ven? Pero decíamos, si le ponemos aquí abajo un strain gauge y podemos medir cuánto es con el strain gauge medimos cuánto es la fuerza, o en pocas palabras vamos a ver cuánto va aportando el valor de la punta. Entonces hemos dicho, vamos a poder medir esto de aquí, que va a ser la resistencia en la punta. Esta es la resistencia total, ¿no es cierto? Q sub T. Y si por diferencia, si hacemos Q sub T menos Q sub B, esto va a ser la resistencia en el fuste, ¿no ven? Entonces podríamos dibujar la resistencia del fuste, hemos dicho es algo así. Esto es Q sub F, ¿no ven? Entonces, si nosotros
graficamos esta curva Q sub F, va a ser, a ver, esa curva Q sub F va a ser esta de acá. ¿Y qué se puede observar aquí? Se puede observar que a medida que este pilote se desplaza respecto al suelo, va a aumentar este valor W, o si no, omega. W o omega, entonces va a ser la deformación del hormigón del pilote respecto al suelo, o del fierro del pilote respecto al suelo, o la madera del pilote respecto al suelo. Entonces, mientras más se desplaza el pilote respecto al suelo, ¿sí? Mientras más grande omega o W, entonces más resistencia al fuste vamos a tener. Y resulta que a una deformación que no va a ser muy grande, vamos a desarrollar toda la resistencia al fuste, por lo menos en este primer cuerpo de aquí arriba. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende lo que estamos explicando? ¿Aló, aló? ¿Se me está escuchando? Sí, que se escucha. Sí, ya. A ver, alguien que no entienda, para que repitamos. Bueno, supongo que todos están entendiendo. Si no se entiende, por favor, me avisa. Entonces, a esta curva de aquí la vamos a llamar la curva TZ. Vamos a decir Z es el eje vertical y T va a ser la resistencia en el fuste. ¿Ok? Entonces, esta le vamos a llamar la curva TZ. ¿Qué es la curva TZ? Es cómo se va desarrollando la resistencia al fuste en función a la deformación que tiene el pilote respecto al suelo. Podríamos decir entonces que esto es como un resorte, es un resorte no lineal, ¿no es cierto? No es lineal, entonces, bueno, vamos a analizar entonces este comportamiento del pilote mediante estas curvas TZ. ¿Y por qué necesitamos esto? Esto representa los métodos modernos de cálculo de pilotes, ¿ya? Y solo se los puede hacer con una computadora porque hay que utilizar elementos finitos. Y la clase de hoy vamos a utilizar elementos finitos. Vamos a hacer una tarea con elementos finitos para poder entender cómo es la transmisión de la carga en el hormigón. ¿Ok? Fíjense, ¿qué tal, por ejemplo, si este valor es, digamos, hemos dicho, a ver, este pilote más o menos que sea de 60 centímetros, de 10 metros o 12 metros de longitud, su carga admisible más o menos van a ser 70 toneladas, por decir algo. ¿Qué tal si le pongo 10 toneladas? Esas 10 toneladas seguramente se van a transmitir hasta por aquí y tal vez aquí abajo ya no va a pasar, hasta aquí todo se lo va a consumir el fuste probablemente y no le va a transmitir nada a la punta, ¿ya? Pero ¿qué tal si yo tengo un suelo muy débil, extremadamente débil? Entonces no va a tomar nada de resistencia el fuste aquí y esas 10 toneladas se van a traspasar hasta aquí abajo. Entonces, fíjense que la carga en el pilote depende del suelo. Si el pilote es muy débil, entonces toda la carga le va a pasar hasta aquí abajo al hormigón. Si el suelo es muy resistente, pues es de esas 10 toneladas, pues casi nada le va a pasar aquí abajo. Obviamente, cuando lleguemos a 60 toneladas, 70 toneladas, claro, le va a pasar, pero depende cómo es el suelo para ver cuánta carga le va a transmitir al pilote. ¿Ok? Entonces, depende de cómo se comporta el suelo para ver cómo le va a pasar la carga. En pocas palabras, por ejemplo, ¿qué tal si a ver, por otro lado, ¿qué tal si este pilote es de un gran diámetro, súper resistente? Si es súper resistente, entonces el pilote se va a deformar muy poquito. Y si se deforma muy poquito, el aporte, ¿no? Entonces W va a ser muy chiquitito y el aporte al fuste va a ser muy chiquitito. Entonces, en un pilote de gran diámetro, la carga le va a pasar muy rápidamente a la punta y después, y bueno, muy rápidamente a la punta.
Mientras que en un pilote de menor diámetro, que se va a deformar más, le va a pasar primero al fuste y después a la punta. Entonces, aquí como que todo tiene que ver, o sea, depende de las dimensiones del pilote para ver cómo se transmite la carga abajo, pero también depende del tipo de suelo para ver cómo se transmite la carga abajo, y esto necesitamos nosotros calcular, porque no solamente tenemos cargas verticales, después vamos a ver que tenemos cargas horizontales. Entonces estamos empezando a ver cómo se comporta nuestro pilote para poder encontrar cargas axiales, momentos, torsiones, cortantes, todo para poder diseñar el hormigón de nuestro pilote, si es que fuese de hormigón. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas, pero ¿se está escuchando? Sí, está claro. Ok, me voy a saltar esto. Entonces, hemos dicho que este pilote va a transmitir su carga. Entonces, digamos que aquí tenemos nuestro pilote. Hemos dicho que este pilote va a transmitir su carga Q sub 0, la va a transmitir de a poquito al suelo y le va a transmitir al fuste y a la punta. Y hemos dicho que aquí el fuste tiene una curva más o menos así, que se llama la curva TZ, que es igual que la prueba de carga, por lo menos tiene la misma fuerza, la misma forma que de la prueba de carga. Mientras más se desplaza el hormigón respecto al suelo, pues más resistencia tenemos, más aporte del fuste. Entonces, vamos a decir que esto vamos a dividir el pilote en 1, 2, 3, 4, 5 elementos finitos. Son finitos, no son infinitos números, ¿no ves? O sea, podemos dividir si quieren en 100,000 pedazos, pero son un número finito, no es infinito. Por eso se va a llamar esto elementos finitos. Y vamos a decir que cada uno de estos elementos finitos va a tener un resortito que va a representar a la fuerza del suelo, el aporte del suelo. ¿Qué significa? Si este pedacito se va a hundir mucho respecto al suelo, este resorte se va a aplastar, entonces va a aportar más fuerza o más resistencia al fuste. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el de aquí abajo, ¿no? Si este se va a deformar mucho respecto al suelo, entonces este resorte se va a comprimir mucho, entonces el fuste va a aumentar más, ¿no es cierto? Pero hemos visto que de esta carga Q sub 0, ¿no ve? Va a deformar este elemento, y este elemento se va a deformar respecto al suelo, entonces el suelo va a aportar con una carga. Entonces el elemento aquí abajo ya no va a tener la carga Q sub 0, sino que va a tener una carga Q sub 0 menos el aporte del fuste aquí, y por lo tanto va a tener menos carga. Si tiene menos carga, entonces se va a deformar menos, o sea, tiene menos carga, entonces tendría que hacer que este resorte se hunda un poco menos, ¿sí? Entonces va a aportar un poco menos resistencia al fuste que el de arriba, ¿ok? Entonces la carga aquí va a ser Q sub 0 menos la carga de este resorte, menos la carga de este resorte, y así cada vez la carga Q sub 0 de aquí arriba va a ir disminuyendo hasta que al final vamos a tener que en el último elemento, pues este elemento se va a deformar respecto al suelo, también va a tener un aporte del fuste, ese resorte se va a deformar un poquito, y si venimos acá, vamos a decir, ¿cuánto se va a deformar? No sé, pues medio milímetro. Entonces venimos acá, ahí el aporte en el fuste es 10, por ejemplo. Entonces este aporta 10, listo. Pero este último elemento, a diferencia de los otros, no solamente va a deformarse respecto al suelo vecino en el costado, sino que se va a deformar respecto al suelo vecino en la punta. Entonces en la punta vamos a tener también un resorte que va a simular al suelo, y este va a ser otra curva que ya no se llama curva TZ, sino que se va a llamar una curva PZ. ¿Ok? Entonces esta curva PZ nos va a representar el aporte de la punta. Entonces si este elemento se hunde mucho respecto a la punta, este resorte se va a aplastar mucho. Entonces este valor Z se va a llamar, Z es la dirección vertical, Z es la dirección vertical, Z es el eje horizontal aquí, Z también es el eje horizontal acá. Entonces mientras más grande Z, más aporte de la
punta, ¿ok? Y si nos damos cuenta, estas dos curvitas de acá, si vamos atrás, se asemejan mucho a estas dos, resistencia a la punta y resistencia al fuste. Se asemeja a esta curva y se asemeja a esta curva. Es más, se puede sacar, estas curvas se pueden sacar de unas pruebas de carga, si es que ustedes quisieran. Pero vamos a aprender ahora algunos modelos de cómo se pueden utilizar estas curvas. No vamos a ser expertos para manejar las curvas, pero vamos a ser expertos respecto a su tipo de funcionamiento y vamos a entender cómo funcionan porque los programas computacionales modernos utilizan estas curvas que se llaman las curvas PZ y TZ. PZ es el resorte en la punta que refleja el comportamiento del suelo en función a la deformación del pilote y la curva TZ refleja el comportamiento del fuste en función a cuánto se hunde el hormigón respecto al suelo. ¿Ok? Entonces, estos son nuestros elementos finitos. Vamos a decir que L es la longitud del pilote y vamos a ver un ejemplo también ahora, ¿ya? Entonces, L es la longitud del pilote. N es el número de divisiones, es el número de elementos finitos que vamos a utilizar. Ahora, todo en la vida cuando está sometido a carga se deforma. Este pilote se va a deformar respecto al suelo y eso va a generar una resistencia, aunque sea chiquita, pero la va a generar. Pero también dentro del hormigón, este hormigón cuando esté sometido a una carga, ¿qué va a pasar? Se va a comprimir también, ¿no es cierto? Se comprime, aunque sea poco, casi nada respecto al suelo, pero se va a comprimir. Entonces, si se comprime, también va a generar una carga, ¿no ves? Una transmisión de carga. Entonces, vamos a simular ese comportamiento elástico del hormigón del pilote como un resorte también. ¿Ya? Entonces va a ser un resorte también que va a simular cómo se transmite la carga de un elemento de hormigón a otro elemento de hormigón a través del propio hormigón. Entonces, esta va a ser nuestro nuevo modelo de cálculo o este modelo nuevo de análisis, donde vamos a tener el comportamiento del suelo como a través de unas curvas TZ y el comportamiento de la punta a través de unas curvas PZ y el comportamiento del hormigón a través de una curva que debería ser una curva, bueno, todo el mundo cree que el hormigón es lineal, pero en realidad no es lineal. Voy a dibujar una curvita aquí. Si vemos el hormigón, el F del concreto, la deformación unitaria del concreto, esto es así, ¿no ven? ¿Sí? Y esto de aquí, esto se llama F'C, que es la resistencia del hormigón. Pero nosotros generalmente utilizamos un módulo de elasticidad para el hormigón, ¿no es cierto? E sub C, que se llama 15.100 raíz cuadrada de F'C, donde F'C está en kilogramos por centímetro cuadrado. Es muy importante esto. Y decimos, este módulo de elasticidad es la unión entre el origen, es la unión entre origen y por aquí busco F'C medios. Encuentro este punto y la línea que une esos dos puntos, esta línea que une este punto con este punto, este se llama E sub C. Es el módulo de elasticidad que nos da el ACI, que es el módulo de elasticidad que se llama secante, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, este comportamiento del hormigón no es real, pues, ¿no es cierto? Este sub C no es real. No sé por qué está borrando. Oh. Bueno, entonces, este valor de aquí, no. Yo también lo quiero borrar. Bueno, digo, entonces ese valor del módulo de elasticidad no es
no es el más correcto, o sea, no representa la realidad, pero sí puede servir para hacer ciertas modelaciones, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro diagrama de elementos finitos y vamos a hacer un ejemplo para poder entender eso, ¿ya? Sin embargo, tratar de manejar esta curva así, este resorte en realidad es un resorte no lineal. Entonces, estamos acostumbrados a que ese resorte sea lineal, que sea un valor K constante. Lamentablemente es lindo cuando es constante, pero ni modo, no es. Entonces vamos a decir, va a ser más o menos lineal hasta cierto punto y después va a ser no lineal. Igual acá, vamos a decir, más o menos va a ser lineal hasta cierto punto y después va a ser así y luego así. ¿Ok? Entonces podemos decir que, y este valor le vamos a llamar K, a este valor le vamos a llamar K. ¿Ok? Entonces la curva PZ y TZ pueden ser representados por estas líneas rojas, ¿sí? O si no, pueden ser representadas con solamente esta línea recta aquí, esta es la que estoy dibujando con color medio amarillo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado que tiene que tener un tope, no puede pasarse de ese tope. Y de igual manera, la curva esfuerzo de formación del hormigón, ¿sí? También vamos a decir, va a ser una línea así, va a ser una línea que va a tener un cierto modo de elasticidad, pero no puede pasar de este valor FC. Entonces, estamos haciendo unas simplificaciones para poder hacer el cálculo más fácil. Sin embargo, el programa que vamos a ver, el FBPIR, utiliza esta curva como tal, utiliza la curva TZ y la curva PZ como realmente es. Entonces, esa es la gran ventaja de este programa, es el gran poder del programa que vamos a ver, el FBPIR. Pero para poder entender nosotros qué está pasando, cómo poder hacer un análisis fácil, no nos vamos a complicar la vida y vamos a asumir que el comportamiento es lineal, de aquícito a aquícito, que es lineal, y también de aquí a aquí, que es lineal, ¿ok? Entonces nos vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Perdón, ¿hasta aquí me están escuchando? Sí, que Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo y vamos a hacer hasta la mitad y ustedes lo van a completar, ¿ok? Entonces, vamos a, si quieren para este ejemplo, pueden utilizar una hoja Excel, no me hago ningún problema, yo sé que les he pedido manualmente, ¿ya? Pero utilizan una hoja Excel para iterar y después transcriben a mano la última iteración, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener un pilote circular de 12 pulgadas de diámetro. 12 pulgadas es 30 centímetros, es un pilote normal para nosotros, o sea, se utiliza en nuestro medio. Y va a tener una longitud de 20 pies, que son 7 metros más o menos. 7 metros como que un pilote cortito, no es muy grande. Pero bueno. Y nos dice, quiero saber cuánto es Q sub 0, quiero saber cuánto es la carga aquí arriba para un asentamiento de 0.22 pulgadas. ¿Ok? Fíjense, no nos está diciendo carga última, no nos está diciendo carga de diseño, nada. Es una cierta carga que nos tiene que proporcionar 0.22 pulgadas de asentamiento. ¿Esto cuánto es? Es medio centímetro. ¿Sí? Son 5 milímetros, 0.22 pulgadas son 5 milímetros. Entonces queremos saber cuánto tiene que hacer este Q sub 0 para que este se asiente 0.5 centímetros o 5 milímetros, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver con la carga última, es cualquier carga de trabajo y quiero saber cuánto se va a hundir, cuánto tiene que ser este valor Q para que este pilote se hunda 0.5 centímetros o 5 milímetros. Bueno, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Digo, tiene 20 pies. Entonces, lo voy a dividir en 4 pedazos. 1, 2, 3, 4 pedazos. Si divido en 4 pedazos, ¿cuánto es la longitud de cada elemento?
Pues bueno, 20 entre 4 son 5 pies. Entonces, cada uno de estos tiene 5 pies de altura, que le estoy llamando delta L. ¿Ya? Entonces, tengo 5 pies cada elemento y 5 pies en pulgadas son 60 pulgadas. O 5 por 12 son 60 pulgadas. ¿Ya? Y nos dice el elemento 1 va a tener una curva TZ. Esta es la curva TZ para el elemento 1. Esta es la curva TZ para el elemento 2. En realidad es para el estrato 2, que coincide con el elemento 2. Esta es la curva TZ para el elemento 3, que coincide con un cierto estrato 3. Y para el elemento 4 tenemos una curva TZ que está aquí. Fíjense, estas curvas TZ tienen una constante K. Hemos dicho van a ser lineal, ¿sí? Nosotros sabemos que no tiene que ser lineal. En realidad, si vamos atrás, decimos la curva TZ puede ser lineal a un principio, pero después ya no. Entonces estamos diciendo, voy a utilizar este valor de un principio aquí. ¿Ya? Y me dice, esta pendiente va a ser 3 para el primer elemento, 4 para el segundo elemento, 5 para el tercer elemento, 10 para el cuarto elemento. Fíjense que aquí, mientras más grande K, más grande el aporte del suelo para una misma deformación. Entonces, el elemento 4, se dan cuenta, ya tiene más resistencia que el 3. El 3 tiene más que el 2 y el 2 tiene más que el 1, lo cual es lógico. Mientras nosotros vamos profundizando en el pilote, la resistencia al fuste va creciendo, ¿no es cierto? Porque generalmente el suelo va mejorando. Además, por lo menos en arenas, decimos, mientras más pesa, más aprisiona, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Se está escuchando? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo sacó las pendientes? Disculpe, ¿podría volver a explicar? Ah, ya. Estas pendientes en realidad es un sistema muy sencillo. Fíjense, voy a ampliar esta imagen, ¿sí? Fíjense que aquí, por ejemplo, nos dice, tenemos para una resistencia de 10 PSI, por ejemplo, vengo aquí a la imagen, bajo aquí abajo, y más o menos voy a tener 0. A ver, a ojo de buen cubero, ¿qué número sería? Sí, para 10 voy a tener 0.01 más o menos, ¿no ven? ¿Sí? A ver. Voy a copiar la imagen mejor aquí un cachito. Dame un segundito. Voy a utilizar esto acá, más bien, para ser más rápido. ¿Ya? Digamos que voy a decir que hasta aquí, más o menos puedo considerar que esto es lineal. Entonces aquí tengo 10 y si bajo aquí, más o menos estoy aquí. La mitad aquí este es 0.1 más o menos, ¿no ven? 0.1, este es 1, 2, 3. Entonces, este debe ser más o menos 0.03692, 0.02, digamos. ¿Ya? Entonces, esta pendiente K va a ser 10 dividido entre 0.02. ¿Y esto cuánto nos da? A ver, ¿alguien un calculito? 500 me salen. Perfecto. O sea, 500. Esto es libras. PSI son libras por pulgada cuadrada. Y el de abajo está en pulgadas, entonces libras por pulgada cúbica sería, ¿no es cierto? ¿Sí? Si queremos transformar a kilolibras, ¿no? Si queremos transformar a kilolibras,
Esto sería 0.5 kilolibras por pulgada cúbica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede decir, yo voy a considerar un valor K de 0.05. ¿Lo ven? ¿Está bien? ¿Ahora sí se entiende de dónde viene? ¿Aló, aló? ¿Se ha entendido ahora? Sí, genial. Sí, ya. Bueno, entonces de esa manera nosotros en base a esta curva TZ, de aquí, en base a esta curva TZ, por ejemplo, hemos podido determinar un valor K, que en nuestro caso es 0,5, digamos, ¿no? Aquí está 3, 4, 5, 10, etcétera. Entonces, de esa manera se puede más o menos estimar este valor K. El problema es que si este elemento se va a deformar mucho respecto al suelo, este K pues es infinito. Si volvemos atrás, ¿qué sucede si nosotros decimos, ese elemento se va a hundir 0.1? ¿Ya? Si decimos se va a hundir 0.1 y venimos aquí y utilizamos el K como locos, entonces vamos a cometer un error. Porque decimos, si se hunde este valor 0.1, entonces vamos a venir aquí, hasta aquí arriba. Vamos a extender esta línea por aquí y vamos a decir, el suelo resiste 20, no sé, casi 23, digamos, ¿ya? Cuando en realidad es lo máximo que aguanta este suelo es más o menos 13. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿no? No podemos colocar tan alegremente el valor de K, porque este valor de K nos dice, este suelo va a resistir cada vez más y más y más y más, y va a resistir hasta el infinito, pues, lo cual es mentira. Entonces, este valor K tiene que ser utilizado con mucho cuidado, nunca puede pasar de 13 en este caso, ¿no es cierto? En otra situación será otro valor, ¿ok? Es por eso que en el programa computacional vamos a utilizar esta curva. No vamos a utilizar tanto un valor K, sino que vamos a utilizar verdaderamente esta curva. O sea, en pocas palabras, un valor K que es no lineal. ¿Ok? Bueno, dicho esto, entonces podemos empezar a hacer nuestro ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a dividir en 4 elementos. Tenemos nuestros valores K de los distintos suelos. Y la punta también va a tener otro resorte. Estas curvas de aquí son las curvas K3, 4, 5 y 10, son las curvas TZ, T es Z es para el fuste, y para la punta es una curva PZ, P de papá, PZ, ¿sí? Y el valor de K va a ser un poco distinto, ¿ok? Fíjense, aquí es 800 versus 100 porque es otro tipo de aporte de la punta, ¿ya? Es el resorte en la punta. Y vamos a decir que los hormigones, el 1, el 2, el 3 y el 4, van a interactuar entre uno y otro a través de un resorte que va a ser la deformación elástica del hormigón. ¿Ok? Que para las cargas que tiene el pilote, generalmente, si estamos en el rango elástico del hormigón, entonces si utilizamos el modo elasticidad, no va a ser tan terrible. ¿Ok? Bueno, entonces decimos, tengo el módulo de elasticidad del hormigón. Ya, me están diciendo va a ser 3 millones de libras por pulgada cuadrada. Es un hormigón más o menos 210, 250 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces podemos calcular el módulo de elasticidad del hormigón. De eso no tenemos problema. El perímetro, vamos a necesitar el perímetro del pilote. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuánto se deforma. Con esto vamos a ver cuánto se deforma el resorte. Con esa deformación del resorte calculamos la resistencia al afuste y esa resistencia al afuste hay que multiplicar por el perímetro y la longitud, por ejemplo, del elemento 1 y cuando toque el elemento 2, la longitud del elemento 2 y así sucesivamente. Entonces necesitamos el perímetro y el perímetro es pi por el diámetro del pilote. El diámetro del pilote nos han dicho es 12 pulgadas o 30 centímetros. Entonces, pi por el diámetro es pi por 12, 37.7 pulgadas. ¿Ok? Entonces, este es el perímetro del pilote.
Ahora, para la resistencia a la punta también, cuando este elemento 4 se hunda, vamos a decir, se ha hundido una cierta cantidad, multiplicamos por 800 y tenemos cuánto va a ser la resistencia en la punta, que tiene que ser multiplicada por el área de la punta. Entonces, el área de la punta va a ser pi por el diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro es este de aquí arriba, es 12. Entonces, pi por 12 al cuadrado entre 4 son 113 pulgadas cuadradas. ¿Ok? La longitud total del pilote, nos han dicho, son 20 pies. Y vamos a dividir en 4 elementos finitos. Entonces, 20 entre 4 son 5 pies y 5 pies son 60 pulgadas, que es lo mismo que hemos dicho hace rato. Esta altura de cada elemento es 5 pies o lo mismo que es 60 pulgadas. ¿Ok? Bueno, ¿qué queremos hacer en este ejemplo? Queremos saber cuánto es esta carga de tal manera que este pilote se hunda 0.22 pulgadas, que es casi lo mismo que medio centímetro. ¿Ok? Bueno, aquí nos dicen, vamos a dividir el pilote en 4 segmentos, lo que hemos dicho, pero dice, hay que asumir una deformación en la punta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Depende cuánto se hunde. El elemento 4 se va a hundir una cierta cantidad. El elemento 3 se va a hundir lo mismo que el 4, más lo que se ha comprimido el 4. El elemento 2 se va a hundir lo mismo que el 3, perdón, lo mismo que el 4, más lo que se ha comprimido el 3, ¿no? Y el elemento 1, ¿cuánto se va a hundir? Lo que se ha hundido el 4, más lo que se ha comprimido el 3, más lo que se ha comprimido el 2, y esto es lo que deforma el 1. Entonces, la deformación depende mucho de cuánto se deforma la punta. Entonces, vamos a adivinar. Si nos dicen, a ver, queremos saber cuánto es Q sub 0 para cuando esto se deforme 0.22 pulgadas. Entonces, voy a asumir que en la punta se va a deformar 0.2, o sea, un poquito menos que la deformación en la cabeza. ¿Por qué? Porque el pilote va a tener una fuerza axial también, y debido a esa fuerza axial, también se va a deformar, pues. Entonces, estoy diciendo que el hormigón más o menos se va a deformar 0.22 menos 0.20, va a ser 0.02 pulgadas. Muy poquito, pero ese muy poquito cuenta. Entonces, porque el hormigón, todo en esta vida se deforma, y el hormigón también se va a deformar, pues, ¿no? Entonces voy a asumir, voy a inventarme un hundimiento de la punta, más o menos en base a lo que quiero determinar en la cabeza. Entonces, si este es 0.22, bueno, voy a adivinar que 0.20, o sea, un poquito menos, voy a asumir que un poquito menos es lo que se va a hundir la punta, y voy a empezar a hacer números ahora. Después, ¿qué va a pasar? En base a este número voy a ir calculando cuánto se va deformando hacia arriba, y si aquí arriba resulta que se deforma 0.24, pucha, he adivinado mal aquí abajo, no es 0.20. Voy a tener que adivinar de nuevo y voy a iterar. Entonces, la iteración es algo también típico de lo que son los elementos finitos. Hasta aquí, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí. Ok. Ya. Entonces, comenzamos con esta suposición. Entonces, vamos a decir que este elemento 4 se va a hundir 0.2 pulgadas. Bueno, entonces, si es que este de aquí se va a hundir, en la parte de abajo se va a hundir 0.2 pulgadas, pues bueno, pues yo vengo aquí con 0.2 pulgadas, multiplico por 800 y voy a saber cuánto es mi aporte en punta a través de esta curva que se llama la curva PZ, P de papá, PZ. La de arriba es TZ, T de tío, ¿ya? Entonces, con estos 0.2 pulgadas, vengo acá, 0.2, multiplico por 800 y saco la resistencia que va a aportar este resorte. Y esto estoy calculando aquí. Entonces, Q sub P va a ser la carga en la punta, va a ser 0.2, que es la deformación, por 800, que es la constante K de nuestro resorte, por el área de la punta, que era 113, que habíamos calculado aquí. ¿Dónde está por acá? Área de la punta aquí, 113, ¿no? Pulgadas cuadradas por 113. Entonces yo tengo que la resistencia en la punta va a ser 18.000 libras.
18.000 libras, si divido entre 2.000, se vuelve más o menos toneladas, para tener una idea. ¿Ya? Entonces, si 18.000 yo divido entre 2.000, son 9 toneladas más o menos. Entonces ya tenemos una idea también. Estamos manejando números para entenderlo, ¿ven? Pilote de 30 centímetros de diámetro. Entonces nos dice que para un asentamiento de 0.2 pulgadas en la punta va a aportar más o menos 18.000 libras o 9 toneladas. ¿Ok? Bueno, esto está en base a una suposición. He supuesto que este elemento se va a hundir 0.2 pulgadas. Espero que haya adivinado bien. Ya veremos más adelante. Entonces ahora vamos a analizar este elemento 4. ¿Qué pasa dentro del elemento 4? ¿Sí? Para eso nos vamos a ir a la siguiente página y vamos a aislar al elemento 4. ¿Ya? Nos vamos a aislar al elemento 4. Yo acabo de adivinar, he dicho aquí abajo, esta carga va a ser 18.000 libras, que dividido entre 2.000 son más o menos 9 toneladas. ¿Lo ven? ¿Cómo he calculado este valor? He dicho, voy a asumir que el elemento 4 se va a hundir 0.2 pulgadas con respecto al suelo de abajo. Entonces, de ahí me sale que el aporte de la punta es 18.000 libras. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar aquí arriba? Este elemento aquí arriba va a tener este Q4 es el elemento. Entonces, llamamos Q es la carga que siente el elemento 4 en la base. Entonces, Q4 inferior, en la parte inferior. Y aquí va a tener una carga Q4 en la parte superior también. Y lo primero que uno dice aquí, ya, tú te has adivinado el de abajo, entonces el de arriba tendría que ser igual, 18.000, porque esto está en equilibrio. Pero no, aquí hay una resistencia al fuste a través de una curva TZ, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia en la parte superior va a depender de este valor de aquí. Y este valor de aquí depende de cuánto se hunde el elemento 4. Esta resistencia al fuste depende de cuánto se va a desplazar el elemento 4 respecto al suelo vecino. Y unos nos dicen, pero es 0,2, pues eso hemos asumido aquí abajo. Sí, pero no solo es eso, sino que también este elemento se va a cortar, se va a comprimir y debido a esa compresión, también se va a deformar un poquito más respecto al suelo vecino y eso va a aportar en la resistencia al fuste. Entonces uno dice, pucha, entonces, ¿cuánto se va a deformar? Bueno, depende cuánto es el de arriba también, porque se va a deformar el promedio de estas dos cargas, van a generar una cierta deformación en el elemento. Entonces uno dice, pues, ¿qué es? ¿El huevo o la gallina primero? Pues ninguno, tiene que ser un equilibrio. Entonces vamos a generar una iteración aquí adentro del elemento 4. No nos olvidemos que, si nos vamos atrás, hemos adivinado que esta deformación era 0.2. Y vamos a ir subiendo y cuando lleguemos aquí arriba, si no da igual a 0.22, entonces tenemos que volver a iterar. Pero no solo eso, ahora vamos a tener que iterar también dentro del elemento 4. ¿Por qué? Porque este Q4 superior depende de T4 y T4 depende de cuánto se comprime el elemento 4. ¿Y cuánto se comprime el elemento 4? Depende de Q4 superior y Q4 inferior. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ni modo. Vamos a asumir este Q4 superior. Vamos a adivinar. Entonces vamos a adivinar y voy a decir que sea un 20% más que este de valor de aquí abajo. O sea, que sea un 120% de este 18.000. Entonces 18.000 lo multiplico por 1,2 y me da 21.000 libras. Entonces voy a adivinar que aquí arriba va a ser 21.000 libras y aquí abajo va a ser 18.000 libras. ¿Ok? Bueno, entonces el elemento 4 va a tener una carga promedio que va a ser este valor de aquí arriba que acabo de determinar, 21.000, más 18.000 entre 2. Entonces 18.000 más de 21.000 entre 2. Este es el Q4 promedio, por eso llevo una rayita aquí arriba. Entonces, a partir de esta adivinanza de que arriba deba ser 21.000, entonces digo 18.000 más de 21.000 entre 2, la carga promedio es 19.000. Entonces el elemento 4 está sometido a 19.000 libras en promedio. Estas 19.000 libras me van a causar una compresión desde el elemento 4. Este elemento 4 se va a comprimir debido a estos 19.000. ¿Sí? Entonces voy a hacer un dibujito aquí para que sea más fácil. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando?
Aló, aló, ¿se está extendiendo? Bueno, ¿se está escuchando? Sí, Inge. Bien, ok. Entonces, este elemento 4, por culpa de esta carga, se va a asentar una cierta cantidad aquí, que le vamos a llamar delta, ¿ya? Entonces, el centroide, que era del elemento 4, que estaba más o menos, a ver, que quedaba aquí, ese centroide se va a mover hacia abajo, ¿sí? Ahora voy a sacar el centroide de este elemento aquí, así. Entonces se va a mover aquí, ¿no es cierto? Entonces, el centroide se va a mover una cierta cantidad también, ¿ya? Y esa cantidad es lo que el resorte aquí se va a hundir, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuánto se hunde el elemento? Bueno, nosotros sabemos que el módulo de elasticidad de un elemento, de cualquier elemento, es el esfuerzo dividido entre la deformación unitaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el esfuerzo es la fuerza que nosotros le estamos llamando Q, ¿no ve? A esta fuerza se llama Q. Q4 superior, Q4 inferior, se llama Q. Q dividido entre el área es el esfuerzo. ¿Y cuánto es epsilon? Epsilon es esta deformación delta sobre la longitud total que le hemos llamado delta L, ¿no es cierto? Y nosotros nos interesa saber este valor de aquí. Ya no sería delta, sería delta prima le voy a llamar, ¿ya? Entonces, o le vamos a llamar, a este de aquí le vamos a llamar delta omega, ¿ya? Este delta no más. Entonces, voy a hacer un cambio de variable y esto es delta omega, aquí, ¿ya? Si yo despejo aquí delta omega, va a ser el Q por delta L, ¿no ve? Dividido entre el módulo de elasticidad y el área, ¿ok? Entonces, esta ecuación de aquí, la estoy sacando de aquí, de la teoría de la elasticidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo tengo Q, ¿por qué he calculado aquí? No ves, el Q4, el promedio de las cargas Q será 19.000. ¿Sí? Tengo delta L es la altura de mi elemento, eran 5 pies o 60 pulgadas. Tengo el módulo de elasticidad, que era 3 millones de libras por pulgada cuadrada. Tengo el área que he calculado, entonces puedo sacar cuánto se va a deformar omega, ¿no es cierto? Y esta ecuación está aquí, fíjense, delta omega, que le llama Z4, Z ¿por qué? Porque es en la dirección Z, en la dirección vertical, 4 porque es el elemento 4, va a ser Q4 delta L sobre EA. Q4 delta L sobre EA. ¿Sí? No es nada más que la teoría de la elasticidad y nos vamos a agrandar esta parte. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación, Q4 es 19.000, el módulo de elasticidad era 3 millones de libras por pulgada cuadrada, el área hemos calculado en la anterior página, era pi por el diámetro, que es los 12 pulgadas al cuadrado entre 4, 113. Y delta L es la longitud del elemento, que era 5 pies o 60 pulgadas. Entonces resulta que este elemento se va a deformar, o sea, el elemento 4, debido a estas dos cargas que hemos adivinado la de abajo, hemos adivinado la de arriba, ¿no es cierto? En base a esas dos cargas adivinadas de 19.000, entonces este elemento 4 se va a comprimir 0.04 pulgadas, que es casi nada, es una miseria, ¿no es cierto? Pero es casi nada, es cero, ¿ya? ¿Se está entendiendo lo que estamos viendo? Una pregunta, ¿alguien está grabando la clase? Pucha, me he olvidado grabarla. ¿Perdón?
estoy grabando yo en igual. Ah, ya, perfecto. Entonces, un favor, si la puedes compartir en el grupo, ¿ya? Para que si alguien hay alguna duda, la pueden revisar. ¿Ya? Por favor, qué bien que lo estés grabando. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, este elemento 4 se va a comprimir 0.004 pulgadas. Pero esta deformación es aquí arriba y yo lo que quiero es, ¿no ve? Este es el elemento 4. Esta deformación es aquí. Yo quiero saber cuánto se deforma el centro, cuánto se mueve el centro con respecto al suelo vecino, porque esto me va a cortar al resorte del fuste y yo necesito este valor no necesito delta omega, necesito este valor delta, cuánto se mueve el centro, para saber cuánto va a aportar el suelo. Entonces, este valor delta va a ser delta omega entre 2, ¿no ve? ¿Sí? Bueno, entonces, este valor 0.04 entre 2 va a ser delta. ¿Y de dónde sacan 0.2? A ver. ¿Alguien puede opinar? Bueno, para encontrar este 18.000, hemos asumido que todo el elemento 4 se hundía 0.2 pulgadas. ¿Dónde estaba eso? Estaba en la anterior. Aquí no ve, aquí hemos dicho, asumiremos, creo que alguien está con el micrófono encendido, por favor. Entonces, hemos asumido que este elemento 4 se iba a hundir 0.2 pulgadas. Entonces, ¿qué va a pasar con este elemento 4? Pues bueno, primero, todo el elemento 4 se tiene que hundir 0.2 pulgadas. Entonces, ponemos 0.2 pulgadas. Es lo que se va a hundir el centro del elemento 4, la parte de arriba del elemento 4, lo de abajo, todo. Pero aparte, el centro del elemento se va a hundir la mitad de la deformación elástica del hormigón, que va a ser 0.04 dividido entre 2. Entonces, el centro del elemento 4 se va a hundir 0.2 más 0.0042. Se va a hundir 0.202 pulgadas. Ahora sí, como ya tengo 0.202 pulgadas, vengo a mi curva con estos 0.202 pulgadas, multiplico por 10 y voy a saber la resistencia al fuste. Y esa resistencia al fuste la multiplico por el perímetro, que va a ser 37 pulgadas, y por la longitud del elemento, que van a ser 60 pulgadas. Entonces voy a ir a hacer eso. ¿Sí? Entonces, con este valor de deformación omega, multiplico por 10 para encontrar la resistencia no la resistencia, sino el aporte del fuste en el elemento 4. Entonces, vengo acá y digo, entonces, este 0.202 lo multiplico por K, que es la constante del resorte, que es 10, y resulta que la resistencia al fuste es 2.02 libras por pulgada cuadrada. Pero este es un esfuerzo que tiene que ser multiplicado por el perímetro y por la longitud del elemento. Y acabamos de ver que el perímetro era 37 y la longitud del elemento es 5 pies o 60 pulgadas, que multiplicada por el aporte del suelo, que es 2.202, nos da 4.500 libras. ¿Sí? Si esto dividimos entre 2.000 son toneladas. Perdón, ¿alguien está con el micrófono encendido, por favor? Entonces, más o menos 2.3 toneladas, más o menos. ¿Ok? Entonces, si la punta tenía 9 toneladas y este fuste tiene más o menos 2.3 toneladas. Ahora, bueno, si ya tenemos este valor de aquí, que es 4.500, y tenemos este que es 18.000, podemos saber cuán bien hemos asumido el de arriba, porque el de arriba hemos dicho, voy a adivinar, era 1.2 de el Q4 inferior. Entonces, veremos si este valor de 21.000 aquí arriba ha sido bien calculado, o sea, bien adivinado o no. Perdón, ¿alguien sigue con el micrófono encendido? Por favor, si pudiera apagarlo. Aló, aló, ¿alguien está con el micrófono encendido? Creo que ya, ¿no? Ok. Bueno, entonces, veremos cuán bien hemos asumido esto.
A ver, entonces veremos cuán bien hemos asumido o no. Bueno, ya podemos sumar, pues 18,000 más T4 que hemos calculado aquí, que es 4,500, ¿no ve? Entonces, ¿dónde está? T4 más el Q4 inferior, vale decir, 4,500 más 18,000 nos va a dar 22,000. Entonces, el Q4 superior debería ser 22,000. ¿Y cuánto hemos asumido nosotros? Nosotros hemos asumido que era el 20%, que era 21,000. Entonces, 21,000 no es lo mismo que 22,000, o sea, 22,000 no es lo mismo que 21,000. El error es un 4%. Nosotros, ¿será que podemos vivir con este error? ¿Sí? Depende. ¿Sí? Si vamos a utilizar un programa computacional, nosotros le podemos decir, yo quiero que el error sea 0,001% y nos va a conseguir ese error, ¿no? No nos cuesta mucho y lo va a hacer bastante rápido. Otra forma también de decir lo siguiente, a ver, ¿cuánto es la diferencia? ¿Por cuánto le hemos pelado? Si dice, ¿cuánto es 22,600 menos 21,700? ¿Alguien puede calcular? Más o menos 1,000 libras, ¿no ve? 900. 900, ¿no? 900 libras, ¿cuántos en toneladas? Más o menos media tonelada, ¿no ve? Tal vez media tonelada es mucho también. Entonces podemos decir que mi error no puede ser más de 50 kilogramos. Entonces, en este caso, ¿qué significa? ¿Está mal? Entonces hemos adivinado mal. La precisión es muy mala. Entonces, necesitamos otra vez iterar. Entonces, hemos adivinado mal este. Ya no puede ser 21,000. Entonces, voy a utilizar el nuevo que he calculado 22,000. O voy a utilizar un intermedio también. Un promedio entre 21 y 22,000. Entonces, pongo ese otro valor aquí y otra vez calculo y veo que mi error va a disminuir. ¿Va a ser lo suficiente para mí? Bueno, en este momento, como no estamos haciendo un cálculo súper mega preciso, vamos a asumir que está bien para ir al siguiente paso. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir iterando hasta que logremos un error. Y en el programa nos dice, ¿cuánto es la tolerancia? Y la tolerancia generalmente son 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos. ¿Ya? Pero uno cuando hace un programa, cuando está manejando un programa y dice, ¿cuánto es la tolerancia? 50, ¿qué será? Dice, ¿no? Entonces, no tiene ni idea qué es. Entonces, por eso estamos viendo este programa, para poder entender qué cosa es esa tolerancia, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros la vamos a sentir en carne propia, ¿no es cierto? Nos va a costar llegar a este error. ¿Ya? Entonces, yo quiero que ustedes repitan este ejemplo con una tolerancia de un 1%. ¿Ya? Como van a hacer en Excel, pues no van a tener mucho problema. Sin embargo, la última corrida de su Excel, el que ya tenga el error de 1%, lo hacen a mano, así como está aquí. ¿Ya? Entonces, este ejemplo, tal cual, exactamente el mismo, sin cambiar nada, yo quiero que ustedes lo completen. Entonces, pero vamos a ir a ver el elemento 3 más, y ahí vamos a terminar nosotros esta clase, vamos a ver vamos a ver el elemento 4 y el 3, y ustedes van a tener que hacer lo mismo en el 2 y lo mismo en el 1, es repetitivo. Esa es la maravilla del elemento finito. Es súper sencillo, pero hay que hacer muchas veces. Lo más difícil del elemento finito es su nombre. Uno tiene miedo cuando dicen elementos finitos, ¿no? Pero estamos haciendo un elemento finito con cálculo lineal. Y en realidad nosotros deberíamos hacer un elemento finito, pero con cálculo no lineal. Entonces, lo lineal vamos a hacer en el programa, en el software directamente. Pero al hacer un cálculo lineal, nosotros ya vamos a tener un sentimiento de qué es lo que está pasando en el software, en el programa. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nos vamos a pasar al elemento 3, ¿sí? Y ustedes ya tienen una tarea. ¿Qué número de tarea sería esta? La tarea número 10. ¿Ok? Entonces, la tarea número 10 es completar este ejemplo
con un error de el 1%. ¿Ok? O sea, rehacer todo este ejemplo con un error de 1%. Bueno, entonces, digamos, para este ejemplo, digamos que está bien el 4%, y entonces decimos ya, he Ingeniero, adivinado bien. Así, una adelante. consulta antes de Sí. seguir. ¿Cómo calculó el porcentaje de error del 4.4% con Ah, las iteraciones que hicimos? no, fíjese, es 22,000 menos 21,000 entre 21,000. O sea, es esta diferencia, ¿no es cierto? Esa diferencia era 900, ¿no ve? Sí, 900 entre 21,715 sale 4,1, 4,2, digamos. ¿Sí? Tal vez estoy expresando en función del, sí, 4,2. ¿Está bien? Entonces hay un sí, pequeño sí, error. sí, ¿Perdón? sí, ingeniero, está bien ahora. Sí, ¿no ve? Ya. Ok. Entonces, decimos ya, bueno, he hecho bien la suposición. Entonces, este Q4 superior se va a convertir en mi Q3 inferior, en el elemento 3, ¿no ve? Sí, entonces, nuevamente, el Q4 superior que yo he calculado ahorita, que es 22,000, que he asumido, ya, está bien, no hay mucho error. Entonces, este 24,000, 22,000, que es el Q4 superior, también tendría que ser la carga del elemento 3 en la parte de abajo. Por lo tanto, el Q3 inferior es 22,000. Entonces, este es el primer valor que no estoy adivinando tanto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digo, ¿cuánto es este valor? 22,000. Ahora, ni modo, pues igual que hace rato también, voy a asumir cuánto es el Q3 superior. Entonces digo, bueno, voy a asumir que es un 14% el de abajo. ¿Sí? Si el de abajo es 22,000 por 1,14, me va a dar más o menos 25,800, va a ser el de arriba. Bueno, y si he adivinado mal, ni modo, pues voy a ver el error. Mi error aquí abajo voy a ver cuánto da. Y si no es lo suficiente, entonces voy a volver a iterar. Entonces, de algún lugar tengo que empezar. Entonces voy a decir que sea el 14%. ¿Ya? Bueno, entonces voy a tener que mi Q4 superior es 25,000, mi Q3 superior es 25,000, Q3 inferior es 22,000. Entonces 22 más 25 entre 2, 22 más 25 entre 2 es el esfuerzo, es la carga promedio del elemento 3. Esa carga promedio es 24,000. Y este 24,000 va a hacer que este elemento 3 se comprima, se achate. ¿Cuánto? Bueno, según la ecuación de esta ecuación, ¿no ven? El modo de elasticidad, ¿no ven? El hundimiento va a ser la carga por delta L entre EA, ¿no ven? Entonces, el acortamiento es Q por delta L sobre EA. El Q3 promedio acabo de calcular aquí es 24,000. El delta L es la altura de nuestro elemento, que era 5 pies o 60 pulgadas, usamos 60 pulgadas. Módulo de elasticidad era un dato, era 3 millones de libras por pulgada cuadrada, y el área habíamos calculado era 113 pulgadas. Entonces, este elemento 3 se va a acortar, se va a comprimir 0,0043 pulgadas. Casi nada, pero no es nada. Tiene un cierto valor. Entonces, cuando seamos elementos finitos, utilizamos mucha precisión. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuánto se hunde? ¿Cuántos de este 0,043 es lo que se va a cortar aquí arriba? Yo lo que quiero ahorita es saber cuánto de eso se va a cortar aquí al centro del elemento 3, porque eso es lo que se va a desplazar respecto al suelo, y yo necesito saber cuánto va a ser T3. Y T3 depende de cuánto se hunde el suelo, el centro del elemento 3 respecto al suelo vecino. Entonces, ¿qué porcentaje de toda esta compresión es en el centro? Pues la mitad. Entonces, la mitad de 0,043 es lo que se va a hundir el elemento 3 debido a esta carga esta carga promedio de 24,000 libras. ¿No ven? 0,43 entre 2. Pero el elemento 3 no solamente se va a hundir lo que se comprime,
sino que se va a hundir lo que se ha hundido el 2 y lo que se ha hundido el 4. ¿No ve? Perdón, lo que se ha hundido el 4. ¿Y cuánto se hundía el 4? La punta del 4 se hundía 0,20. Eso hemos asumido en la anterior página. Y el elemento 4, ¿cuánto se comprimía? Decíamos, el elemento 4 se comprime 0,04 pulgadas, era el total. O sea, la parte de arriba del elemento 4 se hundía 0,04 pulgadas y la base del elemento 4 se hundía 0,02. ¿No ve? Entonces 0,02 más 0. No es 0,04 medios, porque 0,04 medios es al centro del elemento 4. Nosotros queremos saber cuánto se hunde la parte superior del 4 para sumarle a lo del 3. Entonces la parte superior del 4 se va a hundir 0,02 más 0,004. Entonces el valor 0,2 más 0,04 es lo que se ha hundido el elemento 4, que es lo mismo que se va a hundir el elemento 3. Pero aparte el elemento 3 se comprime. ¿Cuánto se comprime? 0,043, que es este valor de aquí, entre 2, porque es al centro del elemento. Entonces tenemos 0,206, que va a ser lo que se desplaza el elemento 3 respecto al suelo vecino. Entonces, con este valor 0,206, nos vamos a la hoja anterior, ¿sí? 0,206. Venimos al elemento 3 y con 0,206 aquí multiplicamos por 5 y vamos a tener la resistencia el aporte del fuste en el elemento 3 para una cierta deformación, para unas ciertas deformaciones, ¿ok? Entonces, volvemos a nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, este hundimiento del elemento, perdón. Ahí está. ¿Qué está pasando? Ahora sí. Entonces, este hundimiento del elemento 3, del centro del elemento 3, que va a ser 0,206, lo multiplicamos por K, que es la constante del resorte de la curva TZ, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar 1,03, el aporte del fuste. Este aporte del fuste es un esfuerzo que tiene que ser multiplicado por el perímetro y por la longitud del elemento. El perímetro estaba calculado en la anterior hoja, era 37, y la longitud del elemento era 5 pies o 60 pulgadas. Entonces el fuste aporta 2,000 libras. Entonces T3 es 2,000 libras. Ahora sí, puedo sumar 22,000 más este T3 que acabo de calcular, 2,300, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me va a dar? ¿Sí? 2,300 más 22,000 nos va a dar 24,900. Entonces el de aquí arriba debería ser 24,900. ¿Y cuánto hemos asumido? 25,800. Entonces 25,000 versus 24,000. 25,000 versus 24,000 no es exactamente lo mismo. ¿Cuánto es el error? Bueno, el error es 25,800 menos 24,900, que va a ser más o menos 900 entre 24,000, va a ser 3,4%. ¿Está bien? ¿Está mal esta precisión? Pues para el ejemplo podemos asumir que está bien, pero para la tarea de ustedes hemos dicho, como van a hacer en Excel y no les cuesta tantísimo, entonces calcularemos con 1%. ¿Sí? Pero una vez que ya calculen en Excel, quiero que me hagan este procedimiento manual y que me demuestren que es 1%, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí vamos a tener que ir al elemento 2. Entonces, este Q3 superior, que hemos calculado que es 24,900, ¿sí? Tendríamos que traerlo aquí. Decimos, aquí tenemos 24,900. Adivinamos cuánto va a ser el Q2 superior. Con eso calculamos cuánto se comprime el elemento 2. Entonces, lo que se comprime el elemento 2 aquí en el centro, que va a ser la compresión entre 2, más lo que se ha hundido el 3, más lo que se ha hundido, bueno, más lo que se ha hundido el 3, o si quiere, lo que se ha hundido la punta del 4, más la cabeza del 4, más lo que se ha hundido la cabeza del 3, que va a ser
toda la deformación del 2, venimos acá, multiplicamos por 4, sacamos el fuste, vemos cuán bien hemos adivinado el de arriba. Si hemos adivinado bien, entonces recién pasamos al elemento de arriba. Entonces, con el elemento de arriba, con el Q inferior que vamos a tener, adivinamos el Q superior, vemos cuánto se comprime, le sumamos las deformaciones de los otros elementos, venimos aquí con K igual a 3, encontramos el fuste y vemos cuán bien hemos asumido la parte superior. Y cuando calculemos la parte superior, justamente vamos a determinar el valor Q0 que nos han pedido. Y vamos a decir, ahora esta deformación aquí arriba, ¿será que es 0,22? Si no es 0,22, está mal. ¿Qué hay que hacer? Todo lo que hemos hecho está mal. Hemos asumido mal esta deformación en la punta de un principio de 0,2 pulgadas. ¿Ok? Yo no quiero que ustedes lleguen a eso, ¿ya? Si esta deformación no les da 0,22 pulgadas, no importa. Lo que yo quiero que hagan es la iteración ustedes en el elemento 4, en el 3, en el 2, en el 1, y salga lo que les salga aquí arriba, ustedes dicen la carga es tanto para una deformación de tanto en la tarea de ustedes. Si quisiéramos cumplir lo que nos está pidiendo el ejemplo, muy probablemente no vamos a tener una deformación de 0,22, tal vez va a ser 0,23 o 0,21, ¿ya? Entonces, no queremos ser unos expertos en esto, queremos entender el funcionamiento, queremos saber cómo funciona el asunto para poder entender lo que hace un programa computacional. ¿Se entiende la tarea? ¿Aló? ¿Me han escuchado? ¿Aló? Sí, ingeniero, Sí. todo claro. Bueno, ok. Entonces, solamente para darles un pantallazo, hay modelos un poco más avanzados como estos, donde se utiliza ya no una línea, ¿no? Una línea solamente, sino que se utiliza un comportamiento que es elástico y luego plástico, ¿ya? No vamos a entrar en este tema. Lo que queremos es solamente queremos entender el funcionamiento. Una vez que hagan su tarea, vamos a hacer un ejemplito ya con el programa para poder entender mejor lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, bueno, ya son las 8, casi las 8:15. ¿Tienen alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Cuál era el programa, el nombre del programa, Inge, para hacer el análisis? No les he pasado. El FDPIR. Ahora mismo les paso. Les paso por WhatsApp, ahora mismo, para que ya lo vayan hurgando, porque ya desde la siguiente clase conmigo vamos a ver ya el programa. ¿Sí? Listo, ingeniero, gracias. Ingeniero, buen día. Sí, Una pregunta. El martes no entregué mi práctica. ¿Lo puedo entregar ahora? Tenía la práctica número 8. Sí, miren, la tienes, te pediré un favor. ¿Por qué no me la mandas en, mándamela por WhatsApp, por favor, ¿ya? Pero necesito confirmarte, ¿ya? Entonces, mándamela o mándenmela por mail, por favor. Mándenmela por mail. Ahorita les he dado mi mail, ¿no? No, Inge. No, ya. A ver, aquí se los escribo, ¿ya? Ya. Entonces, por favor, si me lo pueden mandar escaneada, foto, lo que ustedes quieran, a este email.
Y por favor, el ratito que pasemos clases presenciales, me la entregan en físico, por favor. Y en la que está en físico, por favor, pónganmele una nota diciendo, entregué virtualmente al email tantos, en fecha tantos. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Bueno, creo que ninguna. Entonces, bueno, que tengan un buen fin de semana y el día lunes, por favor, les voy a confirmar si es que vamos a pasar la clase presencial, ya sea con la ayuda del ingeniero Francisco Álvarez o conmigo nomás de nuevamente virtual, ¿ya? Entonces, atentos el lunes, por favor. Listo, Inge. Ok, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Ok.